Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre empezamos analizando los índices, luego veremos un poco las materias primas, luego veremos eh, los tipos de cambio de monedas, el euro contra el dólar, la libra y, y finalmente veremos algunas acciones que me habéis pedido y analizaremos un poco cómo está el mercado de acciones en general. Bien, en cuanto a los índices vemos que están estos últimos días corrigiendo, sobre todo en Estados Unidos, aunque hoy también ya está corrigiendo Europa. Fijaros, este es el DAX. Había estado toda la semana aguantando en la parte alta. Ayer hizo un amago de caer, pero acabó subiendo. Y finalmente hoy, que es ya viernes, pues está cerrando la semana a la baja. Igual que está cerrando a la baja Estados Unidos, tanto el Dow Jones como el S&P 500 que se aproximan otra vez a la línea de tendencia alcista. De hecho, ambas están en la línea de tendencia alcista otra vez, tanto el SP, que es este, ahí lo tenemos, como el Dow Jones, que es este otro, ambos en la línea de tendencia. En esa zona deberían intentar rebotar otra vez y acercarse de nuevo a los máximos precedentes que hicieron el día 2 y el día 3 de este mes. Y en esa zona veríamos si continúa con la tendencia alcista o qué es lo que ocurre, ¿no? Pero en principio esto es una corrección normal. De momento la primera línea de tendencia bajista que era esta está rota. Ahora tendríamos que trazar una nueva línea de tendencia bajista que pasaría por ese nuevo punto que nos ha dejado ahí. Y esa sería la línea que nos daría seguramente las pistas para que esto se diese la vuelta. Vamos a trazarla también aquí en el Dow Jones. Esta ya nos sirvió para saber que había un rebote y la nueva nos servirá para cuando esto se dé la vuelta y vaya otra vez hacia los máximos. De momento están corrigiendo mucho las tecnológicas y eso es lo que está pesando mucho en el mercado. Y hoy, bueno, se suma, como hemos dicho, también el DAX alemán, que todavía está lejos de la línea de tendencia, todavía tendría margen para caer un poco más antes de empezar el rebote. En cuanto al petróleo, estos últimos días lo habíamos tenido alcista y hoy continúa un poquito con esa tendencia, aunque ahora mismo está retrocediendo respecto al cierre de ayer, pero la vela sigue siendo eh, alcista porque ha tenido un máximo por encima del máximo de ayer, así que todavía puede mantener esa tendencia. En el corto plazo ya vimos como al romper estas dos líneas que teníamos dibujadas decíamos que saldría para arriba y fue nada más romperlo cuando se disparó y ahora parece estar en una zona un poco de indefinición, no sabemos si esto puede ser una figura de cansancio que le lleve a corregir hacia la zona de los 41,60 o quizás simplemente es una parada para continuar con la subida. Si trazamos una línea de tendencia alcista por este gráfico, vemos cómo está rota, también la ha roto aquí, pero esta ruptura ha cerrado arriba, o sea que no la ha llegado a perder en cierre, pero ahora ya parece que está empezando como a perder ese nivel y veremos a ver, ¿no? Depende cómo cierre esta vela. Si cierra por debajo es posible que entre esa corrección que estábamos comentando hasta los 41,60 en el petróleo. El oro, buen aspecto, está a punto de romper al alza esta línea de tendencia bajista. En cuanto la supere, pues posiblemente tengamos un cierto rally en el oro, perdón. La plata, pues más o menos también está muy consolidada sobre encima de los 26,155. Si el oro sube, la plata se sumaría también a la fiesta. El platino ha caído al soporte de los 912,4. De hecho, ayer el mínimo fue 912,8, prácticamente ese soporte que tenemos ahí marcado. Y desde ahí ha rebotado un poquito hoy, pero tampoco demasiado. Mientras aguante esa zona bien, pero corre peligro de perderlo. Y bueno, con las divisas tenemos aquí la libra que sigue con ese pequeño rebote desde la zona de 1,27688 contra el dólar. Sin más, todavía podría rebotar un poquito más, ya decíamos, más o menos por esta zona de aquí. Por esta zona más o menos sería el rebote. Le queda muy poco. Y la libra contra el yuan decíamos que posiblemente bajaría. Recordáis, en el último análisis dijimos está demasiado aquí en el soporte, seguramente lo perderá y bajará al siguiente. Pues lo perdió ayer, en el cierre no, durante el día casi llegó al soporte mínimo y hoy sí que parece que está cerrando abajo y parece que va a ir hacia ese nivel de 133,975 que hablábamos en el último vídeo.
Bien, nos queda el euro contra el dólar, que está en una situación complicada, demasiado complicada esta zona. Vamos a quitar líneas porque nos está molestando un poco para el análisis. Un segundo, vamos a borrar alguna línea. Vamos a borrar alguna. Aquí tenemos unas cuantas fuera. Vale. Nos quedamos con estas. Mientras esté por encima de esta línea, irá haciendo de soporte. Los próximos días puede apoyarse en esta zona, que es más o menos pueden ser los 1.1822. Y luego por la parte alta, yo diría que como mucho se puede ir a más o menos esta zona de por aquí, que es el 1.1898.7. Más o menos podría ir hasta ahí y oscilar entre estas dos líneas, esta línea alcista y esta línea horizontal, los próximos días. Está un poco complicado el euro contra el dólar. Están más fáciles, por ejemplo, ahora el petróleo o alguna otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que tenemos de momento. Y respecto a las acciones, nos han pedido algunas que miremos. Una de las que nos han pedido es esta, que es Facebook. Nos decía la persona que a ver dónde comprar Facebook. Pues fijaros, tiene aquí un hueco, que sí que es de los que posiblemente se puedan cerrar y que posiblemente los próximos días intente cerrar parte por lo menos. De todas formas, la zona de los huecos también suele ser soporte y está muy cerquita de ese hueco, ¿no? Así que difícil decir si va a bajar más o no va a bajar más. Es buen precio ya para Facebook. Yo lo que haría es la misma táctica que hemos comentado muchas veces con el Bitcoin, de ir comprando parcialmente porque en esta zona pues da la impresión de que ya es un buen precio de compra, ¿no? Voy a quitar esta línea que no me sirve para nada. Estaba intentando buscar alguna línea que nos sirviese de referencia para ver si teníamos alguna posible zona donde... No, pero esto lo tiene roto, así que nada. Lo dicho, yo iría comprando parcialmente porque parece que puede continuar el descenso los próximos días y posiblemente llene parte de este hueco hacia la zona de 240. Yo entre esa zona, entre 252 que está ahora y 240 iría comprando. No es la única que está con aspecto correctivo, también Apple la vemos con aspecto correctivo y también posiblemente se acerque a los 100 poco a poco. Tiene aquí también un hueco, no sé si lo llegará a cerrar o no, pero poco a poco pues parece que va descendiendo y se acerca a esa zona. Yo diría también en este caso, en la otra no lo veo tan claro, pero en este caso podría apoyarse en esta línea con una bajada fuerte y rebotar desde ese nivel. Aunque es que no lo veo tampoco muy claro porque esto pilla muy lejos, no lo sé. No lo veo muy claro. La estrategia en estas sería ir comprando periódicamente, poco a poco, con estas bajadas. Comprar ahora, esperar un poquito a ver si sigue bajando hacia la zona de 100 y si sigue bajando hacia la zona de 94 volver a comprar, porque muy lejos no puede ir, no puede caer demasiado. Amazon lo mismo. Amazon también está cayendo y bueno, poco a poco se puede acercar a los 2.800, pero más o menos son precios que ya son atractivos para entrar desde mi punto de vista. Me han preguntado también por Loma Negra Company, que es compañía Loma Negra de Argentina. Está en proceso correctivo bastante fuerte y la pinta que tiene es de ir todavía un poquito más abajo, ligeramente por debajo de los 4 seguramente, esta zona de por aquí. Voy a poner una línea horizontal. A los 3,92 más o menos podía ir y en esa zona encontrar suelo. Oracle también, esta tiene mejor pinta que todas las demás que hemos analizado. Está después de romper resistencias consolidando esa nueva zona, ha roto el máximo anterior y veis cómo está consolidando por encima de ese nivel y a partir de ahí pues encima que está casi en máximos históricos debería continuar con el movimiento alcista en cuanto el mercado se gire un poco al alza, ¿no? Me han preguntado también por Sony. Sony ha pegado un salto hoy fuerte pero está intentando cerrar el hueco que ha dejado desde la apertura. Pero bueno, el movimiento ha sido bastante bueno, rompe con una pequeña línea de tendencia bajista que tenía en esta zona y a partir de ahí pues puede volver a ir hacia los máximos que están en 83.25 más o menos.
Y me han preguntado por una que ha salido nueva, Snowflake. No tengo mucho que decir de esta acción porque no la conozco y es nueva, solo tiene 2 días de cotización. Lo único que podemos ver es el gráfico de 1 hora. Y en este gráfico de 1 hora, que tiene pocas horas, la verdad, voy a ponerlo un poco más pequeño porque no tiene más. A ver si en 15 minutos veo algo más. Es que no tiene gráfico, entonces poco se puede decir. Es verdad que los últimos minutos parece estar mejorando, tiene una resistencia en los 240 y si pasa de 240 subirá y tiene un soporte en esta zona más o menos de los 227,70. Poco más se puede decir porque ya os digo, es una acción que ha salido recientemente y no tiene historia. Entonces, si no tienes historia, no hay nada que analizar por técnico, ¿no? Más que eso, este soporte que ha dejado aquí y esa resistencia que tiene en 240. No hay mucho más que decir. Y nada, vamos a cargar un poquito el Dow Jones a ver qué tenemos por ahí. Vemos caídas fuertes en algunos casos. Bueno, las que más caen son Apple, Microsoft, Intel, o sea, empresas tecnológicas que están a la cabeza de la caída. Vamos a poner el gráfico en diario otra vez. Vemos ahí el gráfico de Microsoft, como pues este último tramo alcista está perdiendo un poquito ese soporte de los 200 y podría caer hasta la zona de 190 tranquilamente. Y bueno, todas estas ya sabemos que son empresas buenas que al final acabarán recuperando, lo que pasa que ahora mismo pues están en corrección. Intel, que tenía pinta de ir hacia la zona de 55, se ha frenado en ese intento, pero tampoco de momento pierde soportes. Boeing tampoco levanta cabeza, ya veis. Cisco también una caída de 1,3%. Sigue con ese descenso después de haber abierto este hueco aquí. Y la pinta no es buena, desde luego. Y de las que suben, pues Johnson & Johnson, que algún día me habéis preguntado, recupera después de haber tenido una pequeña corrección. United Health Group también está muy cerca de los máximos, yo creo. Efectivamente, está muy cerca de los máximos históricos y no parece tener ganas de bajarse de esa zona. O sea, continúa con el movimiento alcista que le puede llevar hacia la zona de 320. Y poco más. Aquí vemos que las empresas financieras son de las que mejor aguantan hoy. Goldman Sachs es la que está bajando un poco, pero prácticamente repitiendo. Mientras que el resto, pues, bueno, está además perdió el soporte del 200 y por eso está un poco fea. Y el resto están queriendo recuperar. American Express sube ligeramente un 0,20%. Vamos a ver si nos la carga, que se ha quedado un poco estancado. Ahí va. Tienen bastante mejor pinta que Goldman Sachs. American Express poco a poco va hacia arriba. Está consolidando ese nivel posiblemente para ir hacia la zona de 110. Y JP Morgan pues también recuperando un poco y con mejor aspecto también que Goldman Sachs de momento, con intenciones de subir por encima de 100, posiblemente hasta los 102, 103. Así que bueno, eso es en el Dow Jones. En el Nasdaq vamos a ver cómo tenemos Tesla, ya que es de las pocas que se nos ha quedado fuera del análisis de las principales monedas. Tesla, vamos a ordenarlo así. Tesla la tenemos subiendo, ha abierto con hueco, así que bueno, dentro de lo que son las tecnológicas se está librando un poco de esa caída, pero ya veis el resto del mercado como hay un montón de caídas fuertes, así que de momento el panorama no pinta bien para las acciones, el final de la semana está siendo negativo y todo dependerá de cómo pase el fin de semana, la apertura del lunes y la próxima semana para ver si las bolsas siguen en esta tendencia bajista, porque si pierden evidentemente las líneas de tendencia que hemos estado enseñando en los gráficos, pues la cosa empezaría a pintar un poco más feo, una corrección un poco más seria en el corto plazo, pero si no pierden esas líneas y empiezan a rebotar, pues volverán a ir hacia los máximos tranquilamente. Lo que decíamos antes, estamos en línea de tendencia. Esta corrección era normal hasta este punto es normal. Si empieza a caer de aquí, pues entonces la corrección ya será más seria y nos podríamos ir al entorno de esta parte de aquí. O sea, podríamos caer entre esta zona y esta, entre esos niveles si se produce esa ruptura de esta línea.
Podríamos llegar o a este nivel de los 3.123 o a este de 2.992, que sería ya una corrección más seria, una corrección de todo el proceso alcista, porque lo que está haciendo hasta ahora, esta caída que hemos tenido, solamente corrige este tramo de aquí, este último tramo alcista, y se podría quedar solamente en eso. Si corrige hasta aquí abajo, estaríamos ya corrigiendo todo este tramo, porque este tramo todavía no ha tenido una corrección seria. Estas correcciones han sido correcciones de los movimientos alcistas intermedios que ha habido. O sea, esta caída de aquí corrige esta subida, este movimiento lateral de aquí corrige esta subida y este movimiento de caída corrige esta subida de momento. No ha habido una corrección general todavía de todo este tramo, entonces si hiciese esa caída y llegase hasta esta zona de 3.123 sería la corrección de todo este movimiento global que todavía no se ha producido y no pasaría nada. No pasaría nada, los mercados a veces corrigen, pero en principio todavía está en la línea de tendencia alcista, entonces no hay que dar por muerta una tendencia hasta que no esté muerta, y de momento no está muerta. La tendencia sigue siendo alcista, la línea de tendencia todavía funciona, y veremos a ver si ese punto da lugar a un rebote o no. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, dadle a suscribir y a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!